Vamos a conversar con Raúl Sor en este análisis internacional sobre lo que ha sido esta suerte de cruce de palabras entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden trató de asesino, haciendo mención a las intervenciones de Rusia en una serie de países, y le contestó Putin con un poco en un juego alegórico, diciendo de que, bueno, básicamente Biden se estaba refiriendo por proyección a su propia carencia o a sus propias debilidades. Y esto, te quiero preguntar de entrada, Raúl, ¿qué tanto tú ves esta entrada con la pierna arriba de Joe Biden a Putin como una manera de diferenciar tajantemente la relación de este gobierno estadounidense con respecto a Putin, para marcar una diferencia gigantesca de lo que fueron estos, de alguna manera, coqueteos históricos de Trump con Putin? Sí. Hola, Fernando. Hola. Déjame decirte en primer lugar que esto fue muy mal recibido en Rusia, a tal punto que retiraron su embajador de Washington. Algo realmente insólito. Esto no había pasado desde 1998, cuando hubo un gran escándalo de espionaje y fueron palabras mayores. Y por un entredicho aparece como desmedido que Rusia, primero, que acusar a otro jefe de Estado de asesino es bastante fuerte. Yo me pregunto si en la entrevista en que Biden dijo esto, él tenía plena conciencia o se había preparado para decirlo, y era una pregunta que se la tiraron con su qué en la cadena de televisión ABC, o si realmente era algo que él se lo iba a decir en algún momento a Putin. Lo claro es que a Putin no le hizo ninguna gracia, y en Rusia ha habido una reacción muy, pero muy dura en la Duma, en el Parlamento ruso, en los medios de comunicación, han reaccionado muy duramente, y por supuesto, cuando entran en este tipo de disputas, cada cual tiene mucho que enrostrarle al otro. Pero a tu pregunta, aquí había ya ropa tendida, por decirlo coloquialmente. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia venían empeorando. Estados Unidos ha hecho una campaña enorme por impedir que comience a funcionar un segundo gasoducto que va a llevar gas desde Rusia a Alemania y va a surtir a varios países europeos. Hay que recordar que Alemania ha renunciado a la energía nuclear, de manera que el gas que compra en Rusia es tremendamente importante. De manera que se han venido enfrentando Rusia y Estados Unidos, ni hablar sobre el tema de Ucrania, en que Estados Unidos alentó en gran medida a los separatistas ucranianos y ha apoyado y respaldado muy firmemente al régimen ucraniano, que es manifiestamente y militantemente antimoscovita. Ucrania era parte de la Unión Soviética, así que este fue un desgajo importante para Rusia. Y entre los últimos entreveros, en las disputas que hay entre Rusia y Estados Unidos, Rusia es acusada por los servicios de inteligencia norteamericanos de haber realizado un hacking masivo, enorme, que lo comentamos en alguna oportunidad, y que se le ha llamado SolarWinds por la empresa en Texas, en que se realizó el hackeo que le permitió a los rusos, según las denuncias de Estados Unidos, entrar a miles de servidores, tanto del gobierno, el ministerio, como de empresas particulares. Y el gran terror que existen con estos hackeos es que una vez que te entran a un servidor, lo pueden quedar durmiendo y te lo activan en el momento que quieran. Por ejemplo, en el momento de un conflicto, te lo activan, y de pronto, cuando realmente lo necesitas, tus sistemas dejan de funcionar. Y cuando estamos hablando de sistemas, te pueden parar desde el tráfico aéreo al tráfico terrestre a través de los semáforos. Es decir, te pueden causar todo tipo de caos, ni hablar del sector financiero, y en fin. Y por supuesto,
Estados Unidos es tan culpable como Rusia de esto, porque Estados Unidos, y lo ha declarado públicamente, los oficiales a cargo, han hecho lo mismo con las redes rusas y por lo tanto este es un juego que juegan todos y no te quepa duda que también se lo han hecho a China y que los chinos se lo deben estar haciendo a sus enemigos. Por lo tanto, este es un juego del cual nadie escapa. Todos participan, es como el espionaje, es decir, todos practican en distintos grados el espionaje y nadie puede horrorizarse. Claro que cuando te pillan, por supuesto, te denuncian y te hacen pagar un precio. Por lo tanto, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han venido deteriorando y hace poco hablábamos también de que China cambió en un aspecto, en un campo importante, su alianza. Rusia estaba cooperando activamente con Estados Unidos, prestando o arrendando espacio en sus cohetes para subir astronautas estadounidenses. Esto se comenzó a debilitar gracias al desarrollo que ha tenido Estados Unidos de sus propios sistemas, en parte por la privatización de la cohetería, pero esto llevó a un reciente anuncio de que China y Rusia van a colaborar activamente para tener una estación espacial en la Luna o orbitando alrededor de la Luna. De manera que eso también es un cambio estratégico importante y significa que hay un acercamiento grande entre Rusia y China, y por otro lado Estados Unidos, que venía bajo Trump con un énfasis muy claro contra China y digamos poniendo toda la puntería, todo su empeño en limitar, tratar de perjudicar a China, bueno, hoy día abre un nuevo campo o amplía su espectro de conflicto y en cierta forma facilita el acercamiento entre Rusia y China. Sí, es bien interesante, Raúl, lo hemos conversado anteriormente. Cuando tú eres un superpoder, llamado así, los superpoderes, Estados Unidos, Rusia, China, las posibilidades de que tú estés involucrado en prácticamente todos los conflictos que se sucedan en el planeta son altísimos. Ya sea directamente porque vendes armas a los bandos en conflicto, ya sea porque te metes directamente con tus propias tropas, o porque financias o porque estimulas una determinada solución para los conflictos que se desarrollan. En esta geopolítica estratégica mundial, las posibilidades de que Rusia intervenga, use sus fuerzas armadas en determinados conflictos o que Estados Unidos haga lo mismo, no importa si es que el presidente es demócrata o republicano, es una probabilidad muy alta. Ser superpoder implica de alguna manera estar metido en todo, digamos. Absolutamente, tienes toda la razón. Ahora, lo que ocurre es que en particular Biden y los demócratas en Estados Unidos tienen una cuentita que pasarle a Putin. Ellos justamente ayer los servicios de inteligencia estadounidenses entregaron más antecedentes sobre la presunta participación de Rusia para favorecer a Trump frente a Biden. Y ya había una serie de denuncias que lo hicieron con la señora Clinton también, que la perjudicaron a ella en las elecciones anteriores. De manera que los demócratas venían, digamos, arrastrando el poncho, por así decirlo, a los rusos, porque sentían que los rusos habían intervenido en las elecciones. Y perdona que te lo diga, pero es decir, Estados Unidos interviene prácticamente en todas las elecciones del mundo, favoreciendo aquellas fuerzas políticas que le son afines, que en general suelen ser las fuerzas más conservadoras, y tratan de mantener su hegemonía con aliados en América Latina, en todos los rincones del mundo. Y por supuesto, la mayoría, otros países que tienen la capacidad de hacerlo, actúan de la misma manera. En esto no hay unos mejores que otros. Lo que tú acabas de decir, las superpotencias o las grandes potencias son por definición intervencionistas. Y por supuesto que si les favorece más
un color político que otros lo van a apoyar. Esa es la naturaleza de las cosas. Pero en Rusia yo creo que hay una gran decepción y se sintieron muy traicionados cuando, especialmente con el incidente de Ucrania, porque los rusos, cuando cae la Unión Soviética, con Gorbachev, acceden a retirarse y llegan a un acuerdo, digamos, de palabra, y ese fue el gran error y todavía se lo enrostran al Gorbachev, que no logró acuerdos sólidos. Rusia comienza a retirarse sobre el acuerdo de que la OTAN no va a sacar partido y no va a empujar hacia el este y no va a tratar de llegar a la frontera rusa. Bueno, cuando le desgajan a Ucrania y finalmente hay un régimen absolutamente hostil a Moscú, ya se rompieron las reglas del juego y, bueno, Rusia reacciona también militarmente y las cosas se han ido deteriorando permanentemente en la relación con Rusia y Estados Unidos. Ahora, pongámoslo en perspectiva. Rusia es la 12ª potencia económica mundial. Es un país relativamente débil económicamente. Es decir, Rusia está en una desventaja brutal en un posible conflicto con Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir atendiendo a lo que pasa entre Rusia y Estados Unidos porque es parte de lo que eventualmente uno tiene que estar interesado porque cualquier chispazo que salga de ahí no necesariamente lo que se enciende está en Washington o en Moscú, sino que en todas partes. Pero tenemos libro, Raúl Sor. Así es. Tenemos un libraco. Libraco porque es grande, digamos, de mucho volumen, pero es un gran libro. Me tiene absolutamente fascinado. Y es de Arturo Pérez Reverte. Gran autor. Pero, gran autor. A mí él ya me ganó al 100% con La Reina del Sur. Esta historia sobre el narcotráfico de una narcotraficante mexicana. Es una novela extraordinaria, La Reina del Sur. Que la hicieron serie también, y que se puede ver en Netflix también. Ajá. Y bueno, esta se llama Línea de Fuego. Y se trata de la batalla más importante que se libró en la Guerra Civil Española. Esta batalla que ha sido conmemorada además por tantas canciones de esa época, que fue la batalla por el Ebro, el río Ebro, y el cruce del río Ebro y la ofensiva que realizaron los republicanos para tratar de alcanzar una salida al mar Mediterráneo, y trata sobre esta batalla. Y lo hace en forma, bueno, con esa facilidad, con esa redacción extraordinaria que tiene Pérez Reverte, que realmente los que no lo han leído se los recomiendo. Tiene una pluma magnífica. Ahora, él en este libro trata hasta cierto punto de hacer algo que a mí no me quedó muy claro por qué prestó tanta atención a una serie de detalles como si fuera un reporteo directo de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando te habla, por ejemplo, de un arma, él tomó su fusil, era un Mauser con un cargador de 12 balas y un pasador de estas características, y te describe el arma como si tú la fueras a comprar. Y eso lo hace, después tomó unos anteojos de larga vista, que eran anteojos de larga vista rusos, de tal característica que tenían un aumento de tanto. O sea, lo hace con una minuciosidad y supongo que es una forma de darle credibilidad. Y él tiene que haber hecho una investigación enorme para tener todos esos detalles, porque cada cosa que nombra de la época lo hace con una atención, una minuciosidad increíble. Pero el libro tiene otra característica que es mucho más profunda y relevante. Va narrando en simultáneo cómo un republicano, es decir, los que estaban contra el fascismo, y un fascista o un nacionalista, como le llamaban en aquel entonces en España, están viviendo la misma batalla. Y cómo son las sensibilidades de uno y otro. Y es curioso, Arturo Pérez Reverte ha estado en una polémica muy odiosa en España últimamente, porque él salió en contra del lenguaje de género, es decir, tener que decir hombres, decir el masculino y el femenino. Él dijo, déjense de cosas,
la lengua es de una cierta forma. Yo no, cada vez que diga combatían hombres, no tengo que decir hombres y mujeres, se subentiende que combatían todos los que compartían la causa y así sucesivamente, y esto le ha ganado bastante antipatía. Sin embargo, en todos los libros que yo le he leído, él tiene una consideración enorme, mucho más que una serie de otros autores, sobre sus personajes femeninos, a los cuales trata muy bien, entre otros la Reina del Sur. Y acá se refiere a unas milicianas republicanas que trabajan en las telecomunicaciones, combaten en ese frente, y tiene diría yo, una actitud de mucha simpatía hacia las mujeres. De manera que, no, por lo menos en los que yo le he leído, no aparece este supuesto machismo. Es un libro espectacular. Lo único que no es un defecto, son 500 y tantas páginas. Escribe largo. Escribe largo Arturo Pérez Reverte. Yo me acuerdo cuando leí El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, que me encantó el libro ese. Él, claro, es muy minucioso en los detalles, como si es que, claro, necesitara sustituir el hecho de que tú no estás viendo una imagen en el cine donde tú puedes ver los colores, puedes ver cómo es la textura de la muralla, cuál es el anaquel del libro, sino que te lo tiene que contar todo eso para que te hagas. Casi yo pensé, Arturo Pérez Reverte es una persona que te invita con las palabras a que tú te imagines en imágenes las cosas. Absolutamente. Y tiene otra característica, que él, y en esta novela es muy fuerte, él trabaja mucho con la onomatopeya, es decir, él avanzó y él escuchó el racatacatacatacatac de la ametralladora, y después el pum, pum, pum de la granada, que era una granada incendiaria, y que no hay que confundir con la de explosiva, y así sucesivamente. Él es muy visual y muy auditivo, y es realmente extraordinario. Muy bueno. Entonces, el libro es Línea de Fuego. Muchas gracias, Raúl. Cuídate. Hasta la próxima semana, viejo. Chao. Así es. Y vamos a volver en un ratito.